puede estar orinando normalmente, pero puede haber una disfunción en renal, ¿no? O sea, puede elevarse la creatinina, puede haber alteración ácido básico, puede haber alteración hidroquímica, ¿ya? Entonces, así va a quedar la definición, ¿ya? Muy bien, y luego vamos a pasar a cómo es que yo lo voy a clasificar, porque en un principio el doctor dijo primero insuficiencia renal y luego dijo enfermedad renal, ¿no? Y también dijo injuria renal aguda. Bueno, la injuria renal aguda, la insuficiencia, hace mención a la lesión renal aguda, en las cuales tienen un tiempo de 7 días, más o menos lo que demora la célula tubular en regenerarse, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una anoxia, tengo una injuria, tengo una hipoxia celular, y más o menos demorará de unos 7-9 días en regenerarse esa célula tubular para luego tener una funcionalidad adecuada. Por eso solamente lo voy a calificar como una lesión renal aguda. ¿Qué pasa si pasa esos 7-9 días? Ya entraría a la definición de enfermedad renal aguda, la cual involucra otras cosas, como por ejemplo la aparición de anemia, la hipolinemia, por ejemplo también el trastorno mineral óseo, entre otros, ¿no? Y ya cuando pasan los 3 meses, sí ya tengo que hablar de enfermedad renal crónica, y ahí tengo que ya clasificarlo con la depuración de creatinina, clearance de creatinina, o también llamado aclaramiento de creatinina, ¿cierto? ¿Bien? Entonces, queda establecido esto, ¿no? Menos de 7 meses, perdón, en menos de 7 días, lesión renal aguda o injuria renal aguda. Después de los 7 días hasta los 3 meses, enfermedad renal aguda. Y más de los 3 meses, enfermedad renal crónica. Listo, cerrado. Y que actualmente lo vamos a clasificar en 3 estadios. Lo puedo clasificar mediante aquí o lo puedo clasificar mediante las guías CADI, que es lo que voy a ver acá. ¿Perdón? Ahí está. Bueno, ya lo veo después, ¿ya? Lo veo después. ¿A qué se menciona este cuadrito? Ustedes habrán notado alguna vez por medicina interna, en las cuales, pues, el dios de la medicina, el médico internista, hace mención a unas frasecitas, ¿no? No, esta es una enfermedad renal crónica agudizada, ¿no? ¿Han escuchado alguna vez? Y es que es cierto en realidad, ¿no? Vamos a imaginar que yo tenga una enfermedad renal crónica en estadio 3, ¿no? Estadio 3, ¿cuánto es la tasa de filtrado glomerular? ¿De cuánto es? Ya lo vimos en la primera clase. 60 a 30. A ver, enfermedad renal crónica estadio 5, menos de 15. Estadio 4, de 15 a 30. 3B, de 30 a 45. 3A, 45 a 60. 2, 60 a 90 y 1 a 90. Entonces vamos a imaginar que yo tengo una enfermedad renal crónica en estadio 3, 3A. ¿Sí? O sea, de 60 a 45 aproximadamente. Yo soy diabético, hipertenso, pero no he tenido ninguna complicación durante los últimos 6 meses. Y de pronto, mi sobrino o mi nietecito que estudia medicina humana y se va con un chompa de color al hospital, con un chompa de calle al hospital, trae un germen a mi casa, ¿no? Trae una Klebsiella, trae un staph, ¿no? Y me contagia de una neumonía. Esta sepsis de foco respiratorio o esta infección de foco respiratorio podría ser a que mi tasa de filtrado glomerular que estaba, vamos a imaginar, en 50, me lo deteriore. Y se va a traducir como una respuesta aguda. O sea, ¿qué te quiero decir con eso? Que mi creatinina, que normalmente quizás estaba en 2.5, ante una situación clínica podría elevarse a 3, 3.5, 4, pero pasada la situación clínica tendría que bajar a su estado basal. No a lo normal, porque definitivamente ya tienes una enfermedad de base, sino a su estado basal. A eso se le llama injuria renal aguda o enfermedad renal crónica. Y tengo que tener mucho cuidado en estos pacientes que tienen enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque
porque tengo que cuidarlos bastante de las infecciones urinarias, respiratorias, dérmicas. Tengo que cuidarlos de la dosificación de AINES. Tengo que cuidarlos con la dosificación de antibióticos, porque en estos pacientitos tengo que ajustar esos antibióticos. Si yo normalmente tengo la función renal normal y me corresponde, por ejemplo, ceftazidima, 1 gramo cada 8 horas, a un paciente con enfermedad renal crónica le corresponde, según su estadio, el 75% de la dosis, el 50% de la dosis o incluso hasta el 20% de la dosis, ¿cierto? Cuando son estadios avanzados. Entonces no se trata de disparar por disparar, por eso que muchas veces cuando nos vamos al farmacéutico, él no sabe si tienes enfermedad crónica o no. Dame ciprofloxacino, toma una tableta cada 12 horas, el tratamiento es por 7 días, como te dice, y le da 14 tabletas. Tú lo tomas y al séptimo día te sientes mal, cuando vas, una insulina súper elevada. ¿Cierto? Y es por eso, porque la dosis estaba más de lo que debería recibir. Combatiste la infección, pero también dañaste tu recurso. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Obviamente, entonces, más comúnmente la ira es comunitaria y en la comunitaria las principales causas que tenemos, ¿cuáles son? Las deshidrataciones, ¿cierto? Las hipovolemias, en pocas palabras, ¿no? La incidencia es baja, en el hospital es un poco mayor y en música es mucho mayor, incluso abarca hasta el 30%, ¿no? La causa en la comunitaria generalmente es única, ¿no? De repente te fuiste al tío coli, al frente de Ernesto, te conviertes en hechito y luego tuviste una diarrea de 2-3 días, ¿no? Disminución de líquidos, pérdida de líquidos, deshidratación, que podría causar una hipovolemia, con esto disminución de la perfusión renal y con ello daño renal, ¿cierto? Causa única generalmente, renal. O de repente, pues tienes algún tipo de glomerulopatía, causa renal. O de repente tienes un calculito en la vesícula, en la pelvis renal que ha migrado y se obstruyó a nivel de la uretra, podría ser, o a nivel de la unión entre vejiga y uretra. ¿Cierto? Podemos decir causa obstructiva. ¿Cierto? El pronóstico es bastante bueno y la supervivencia incluso es más del 95% de los casos, ¿no? Tratas la depresión de volumen, se sale el paciente, sacas el calculito, o sea, saca la obstrucción, aparentemente todo volvería a la normalidad. Mientras que UCI no, generalmente el paciente es de fallo multifactorial, tiene problemas cardíacos, tiene problemas neurológicos, tiene problemas de factor de riesgo como diabético, hipertenso, ¿no? Tiene un SB previo, tiene fallo multisistémico, tiene sepsis multisistémica y aparte de eso, da una falla renal. Es mucho más complicado, el pronóstico generalmente es malo y la supervivencia sí tiene razón, solamente es hasta el 30%. Ahora bien, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar esta injuria renal? Entonces yo les recomiendo algo, vayan ustedes a su Scopus. Eso sí me recomendó, por favor, nos han recomendado todos los docentes, que ustedes tienen una biblioteca en su campus. Utilízanla, por favor, para sus artículos y todo eso, ¿ya? Para ellos están pagando, por favor. Utilícenla. ¿Qué me hubiese gustado? A mí que no me hubiese gustado que en mi universidad me dé esa facilidad de entrar, bueno, me dé la entrada al Scopus. Creo que nos dieron una vez INARI, ¿no? Pero creo que los 2 meses lo cortaron porque no pagaron la universidad pública. No les pagaron, ¿no? Entonces, utilicen sus herramientas, yo lo utilicen ahí. He sacado, por ejemplo, de ahí este cuadrito que me parece bastante interesante, ¿no? Factores de riesgo para el desarrollo de injuria renal. Mira, tener enfermedad renal crónica, lo que justo estábamos hablando, ¿cierto? Tener falla cardíaca, enfermedad hepática, tener diabetes, tener ya una historia previa de un episodio previo de una injuria renal aguda, ¿no? Tener disminución del volumen urinario, oligoria menos de 0.5 mililitros por hora. ¿Qué más? Tener algún problema cognitivo, neurológico, ¿no? Que me impida lo que es el libre acceso a los líquidos, ¿no? O sea, un proceso de deshidratación, por ejemplo. O de comida, ¿no? Doctor, hace 10 días que no come nada. Cuando le empiezas a examinar mucosas orales secas, pobre urgencia ocular, axilas secas, es una deshidratación severa.
el médico internista llama desesperadamente porque tiene una urea de 200 y una creatinina de 4. Hay una disociación urea-creatinina. Dialízalo, todavía me dice no. Digo, no, hay que corregir primero la deshidratación. No, que lo quiere comer. Colócale la sondita, lo alimentamos bien, vemos que el compromiso neurológico provocado por la encefalopatíurémica disminuye, alimentamos correctamente y vemos si realmente necesito normales, ¿no? Eso es lo que generalmente se hace. Hipovolemias. ¿De cuánto tiempo tengo que esperar para... No hay un tiempo como tal. Las evaluaciones son generalmente diarias, 24 o 48 horas. ¿No? Por ejemplo, si te llega si tú tienes un paciente deshidratado con hipergasolemia, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Es calcular el déficit de agua, ¿no? Mediante una fórmula. Pero por regla general, si tenemos una deshidratación severa, asumimos que más o menos entre 3.5 litros a 4 litros es lo que se pierde, excepto que es una pancreatitis, que son como 15 litros. ¿Qué es la primera actitud que tú debes tener? Hidratarlo correctamente, sin hacer algún otro disturbio, porque también tienes que ver cuándo están los valores de sodio y cuándo están los valores de potasio, porque generalmente cuando hay una deshidratación severa puede haber una hipernatremia, pero es hipernatremia por alto contenido de sodio, por déficit de volumen. Entonces tengo que hidratarlo. Ahí lo puedes hidratar con solución salina normal o al medio normal, o sea, 0.45%, y ves a 48 horas que la urea de 200 me bajó a 160, por ejemplo, en un rango de un 30%, y se está hidratando correctamente, le sigues el tratamiento. Ves que a las 48 horas de 200 bajó a 160, de 160 bajó a 100, perfecto, quiere decir que vas viendo y vas a hacer. No hay un parámetro adecuado en decir cuántas horas tienes que esperar. Generalmente son 24 o 48 horas. Doctor, ya llevo hidratándolo 48 horas y la creatinina y la urea no se han bajado absolutamente nada y por el contrario la urea ha aumentado. Ahí sí tenemos que plantear la diálisis, ¿no? La terapia renal para poder ayudar. ¿Que puede necesitar 1, 2, 3 veces? Claro que sí. No hay problema, como que puede incluso hasta quedar permanentemente en diálisis. Muchas veces hemos hecho sí, claro, lo hidratamos enérgicamente, doctor, no responde, mira, la urea tú lo viste con 160, la urea en 2, ahorita la urea está en 220 y la crea en 6. Yo no voy a persistir en hidratarlo cuando ya lo veo, ¿no? De repente ya hizo una necrosis tubular aguda, y ahí va a tomar mucho más tiempo en recuperar esas células, 7 días, ¿no? Que es muy normal. Entonces, para eso ya yo no puedo permitirle que siga elevándose la creatinina y tengo que actuar, como dice su compañero, la posibilidad de terapia renal. ¿Qué más? Historia de obstrucción, ¿no? Urológica, de lo que les mencionaba, ¿no? Sepsis y la edad mayor de 65 años entre los factores de riesgo. Y te lo he clasificado en modificable y en no modificable, en español, para que no te molestes, ¿no? Porque en inglés dices, no, pero en inglés, pero cuando sean internos, ahí se van a acordar de mí y yo me voy a reír. Porque el médico internista, cuando van a rotar, si tú presentas una diapositiva con una ficha, digamos que una ficha bibliográfica y dice tu ficha bibliográfica 2012, también así con después. Porque se supone que tú eres un estudiante de medicina humana y tienes que estar actualizado y que los artículos tienen que ser como mínimo de 1 a 2 años de antigüedad. No te puedes permitir decir, no, sabes que lo he descargado de Wikipedia o simplemente he hecho un copy-paste y presentar un trabajo así como así. No puedes estar viviendo tu pecado original como tomar las cosas. Muy bien, entonces hay factores modificables y hay factores no modificables. Los no modificables son los que no lo puedes cambiar por nada del mundo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tenemos? Una medicación marina, un hipócrita, una coronaria, diabetes, hipertensión. No, doctor, pero yo ya estoy controlado, me he controlado, que es diferente, pero no lo vas a curar, ¿no? Enfermedad renal crónica, raza negra, no vas a cambiar, excepto que sea Michael Jackson. De todas maneras, no lo vas a cambiar. ¿No? Edad avanzada, no te puedes disminuir la edad. No existe el tiempo para decir, no tengo. Sexo, tampoco puedes cambiar, yo soy muy respetuoso de la identidad de género, pero no lo vas a cambiar si naces masculino, mueres masculino, ¿cierto? No puedes cambiar. Lo que sí puedes cambiar son los modificables, ¿no? La anemia, pacientes que están con enjuague renal aguda y anemia.
vas a corregir la anemia o por transfusión si es que la anemia ha sido por hemorragia digestiva o por por el traumatismo, por ejemplo, ¿no? Enfermedad crítica, pacientes con sepsis, la anemia adecuado, pacientes con cirugía cardíaca, doctor, necesito una cirugía cardíaca. Oye, no, espérate un poco porque el paciente está con hipotensión aguda. Si tú lo haces con cirugía cardíaca, va a haber hipoperfusión de daño blanco. No lo vas a poder hacer. Mejor, es muy necesario, no lo voy a poder aguantar. Espera un ratito, vamos mejorando la función renal y luego puedes intervenir quirúrgicamente. O puede ser, ¿sabes qué, doctor? Necesito hacer una tomografía de contraste de tóraco, abdomen, pélvica, cabo de equina, de todo. ¿Por qué? No sé qué es, quiero verlo todo. ¿Es muy necesario el contraste? No, pero como no sabemos qué es, no, espera. Que mejore su función renal y luego le hacemos los contrastes. Aunque actualmente ya se propone que la nefropatía por contraste es la incidencia muy, pero muy baja. Nuestros amigos, los tecnólogos de imágenes, todavía siguen negándose, ¿no? Insistentemente en que no lo vamos a realizar la imagen contrastada, mientras que el prólogo no diga que lo va a realizar o no de autorización. Bueno, ya no es tanto así, ¿no? Ahora hay mecanismos en los cuales a nosotros nos permiten que la función renal no se vea afectada, como por ejemplo la hidratación previa y post de la imagen contrastada, ¿no? Si no tengo problema cardíaco, hago 1 miligramo por kilo hora del paciente, o si quieres tú, más o menos 1 litro, unas 2 horas antes del procedimiento y 1 litro de cloruro de sodio, ¿no? A 0.9 por ml, 1 hora después, si es que el paciente tiene su vía o si está hospitalizado. Doctor, yo estoy en la casa, me han recetado una tomografía para ver mi migraña, como me hicieron a mí, perfecto, y ahora con agua, por eso se llama agua, con gaseosa, con agua, 1 litro antes. Doctor, tengo problema cardíaco, ¿cómo haría? Perfecto, a 0.5 mililitros kilo hora, o unos 350 a 500 mililitros, unas 2 horas previas y 2 horas posteriores al examen contrastado. ¿Ya? O sea, ya no es como antes, ya no está tan satanizado eso de decir, no vamos a utilizar nada, no lo voy a hacer. Yo por eso me paro peleando, echando con mis amigos de la biología, porque ellos todavía dicen, no, tienes que asegurarme que lo vas a realizar, si no, no sabes. Ante eso, nuestra posición fue hacer una conferencia en el hospital regional sobre nefrotoxicidad por contraste. ¿Existe o no existe? Y pusimos nefrotoxicidad por contraste. What's new? ¿Qué hay de nuevo? ¿No? Entonces esperamos que vengan nuestros amigos radiólogos y ninguno vino. No sé si estén afectados o no, pero como soy yo publicista, les tomé la foto y los envié al grupo de cuerpo médico. Ojalá lo hayan leído, ¿no? Muy bien. La proteinuria se podría y no podría modificarse. Por ejemplo, si yo tengo una enfermedad glomerular, voy a tener bastante proteinuria, podría disminuir la dosis de proteinuria. Si yo tengo, por ejemplo, un lupus eritematoso sistémico, ¿no? Puedo tener proteinuria en rango no nefrótico o en rangos menos de 500 miligramos en 24 horas que me van a permitir a mí decir, oye, tu proteinuria está controlada, como que puedo tener rangos mayores. Doctor, entonces, ¿no se puede modificar? Se podría modificar. Salvo que la enfermedad esté pues descompensada, ¿no? Vamos a imaginar una glomerulopatía membranosa, ¿cierto? Una membranosa, que permanentemente, mes a mes, mi proteinuria esté en más de 1 gramo. No lo puedo modificar. ¿Por qué? Porque hay muchos membranosas, que es el 30%, que no hay respuesta. O más específicamente una focal cementaria, una glomerulopatía focal cementaria. No puedo modificar la proteinuria, es más, a pesar que le doy corticoides altos, es bastante. Una nefropatía diabética, una enfermedad renal diabética, de larga data, ¿no? Ya la glucosa ya está normal, ¿no? Pero la proteinuria persiste, ¿no? Eso es por ahí un no modificable. Porque no es que, ¿por qué? Porque lo puedo modificar, de repente reducir a dosis mínimas con medicamento. Suelto el medicamento, puede que eso suelte. Pero modificable, a la diferencia sí, porque la anemia le doy su paquete globular o le doy su EPO, su hierro y listo. La cirugía cardíaca lo programo.
El contraste, el contraste iodado, que digo, no le pongas. La toxicidad por fármacos, AINES, que digo, no le desamines. El procedimiento de urgencia de alto riesgo, ahí sí tengo que decir. ¿Pone en riesgo la vida del paciente? Sí, doctor, no me cuenta nada. Hablar con la familia, como ha pasado, ¿sabes qué? Mira, tiene disfunción renal, esta operación puede ser peligrosa, puede llevarlo esto a una hemodiálisis o decidir. ¿Sí? Más o menos así va la cosa. Sepsis, ¿se puede modificar? Claro que sí. Si no los tratamientos antibióticos, no va a estar para siempre con sepsis. Muy bien. Y esto se menciona a los... Es una diapositiva antigua, está también en el PDF, que dice el diagnóstico diferencial de insuficiencia renal aguda, página 4 o 5, creo que está, en la cual se menciona las fases de la insuficiencia renal aguda, ¿no? Todo se ocasiona cuando hay una depresión de volumen. Vuelvo a lo mismo. Si hay depresión de volumen, hay hipovolemia. Si hay hipovolemia, hay disminución del flujo sanguíneo renal. Si hay disminución del flujo sanguíneo renal, hay hipoxia. ¿Por qué? Porque no le llega oxígeno a esa célula. Por lo tanto, va a provocar daño microvascular, inflamación, coagulación, una serie de reacciones inflamatorias a ese nivel, y esta célula se muere, una apoptosis. Esa célula se desprende y dos cosas: puede eliminarse por el luz tubular, por la orina, o puede unirse a la proteína de transporte que origina los cilios tubulares y puede obstruir. Fase de iniciación. ¿Cuáles son los dos mecanismos o cuáles son las dos principales situaciones en la fase de iniciación? La pérdida de la microviosidad y de la polaridad de la pérdida de la polaridad. En fase de ¿qué? Hemos quedado, ¿cierto? Empieza a borrar fotos. Hemos quedado en algo. Ahí tengo el adaptador, si es algo. Segunda fase, extensión. Y en la extensión, esta célula comienza a esfoliarse. Tercera fase, el mantenimiento. Y en esta fase es que yo tengo que saber actuar bien, ¿no? Ahí tengo que eliminar todos los factores de riesgos que me van a agravar la enfermedad renal. Va a provocarse desdiferenciación, diversión y proliferación celular, y la última fase, si yo he corregido, ¿no?, entre todos los factores, va a haber una rediferenciación y una recuperación de la polaridad de la célula. Este cuadrito está en su libro de Armando de Avendaño, que está muy bonito, y que es el resumen de lo que le estoy diciendo. No, mira, hipoperfusión, isquemia renal, hay una vasoconstricción renal, o sea, una hipoxia, y disminuye la presión hemostática capilar glomerular. Con ello, disminuye el filtrado glomerular. Si disminuye el filtrado glomerular, ¿qué va a provocar? Disminución del volumen urinario, que se va a traducir en poliuria, que lo voy a contar o lo voy a expresar en menos de 0.5 mililitros. Pero también puede ser por nefrotoxinas, como por ejemplo los AINES, los ansiolíticos que no están ajustados en nuestra tasa de filtrado glomerular, ¿no? Procesos de, por ejemplo, se me ocurre, yo voy saliendo de la universidad, señor Recipan, escuchando mi magistral clase de nefrología, y de pronto, por estar distraído, me atropella un carro. Me atropella un carro y me provoca un politraumatismo con degeneración muscular o un proceso llamado rhabdomiolisis. En la rhabdomiolisis aumenta la creatinina fosfatioquinasa, una CDK, por 10 o 20 veces por encima del valor límite superior, ya puede estar nefrotóxico, puede estar dentro de una nefrotoxina. También, doctor, puede ser que yo tenga un cálculo de la vesícula biliar, de repente al bandido se le ocurre salirse, va a un conducto cístico, no contento con el cístico, se va hacia el conducto hepático común, no contento con el hepático común, baja hasta la conexión del central del conducto pancreático o del conducto accesorio de Santorini y se trampa ahí. Se obstruye. ¿Qué provoca? Una hiperbilirubinemia. Cuando la bilirrubina total es más de 10 miligramos por decilitro, puede ser una nefrotoxina porque puede haber daño renal. A eso que puede causar un simple y numeroso tratamiento. Muy bien, ¿y qué provoca? Lesión endotelial, o también puede ser una inflamación, pero tú,
de repente tienes pues un síndrome crítico, ¿sí? De repente tienes una faringitis o una piodermitis, ¿no? Y que se ha afectado por este triptócoco que tengo en el tipo de grupo A y pueda provocar una inflamación regular y con ello una lesión endotelial. ¿Qué va a provocar? Aumento de la presión tubular y va a provocar disminución de la tasa de intraglomerular y con ello urea creatinina elevado a nivel laboratorio. Lo que veníamos hablando, ¿no? La lesión celular puede ser letal, apoptosis o necrosis. O subletal, ahí vamos a tener la desvitalización, la reorganización del citoesqueleto con pérdida de la polaridad de las microvillosides y una disrupción entre la unión entre las células y la célula con la matriz que conecta una matriz celular, ¿no? Lo mismo en inglés, escucharé, me olvidé de borrarlo. Era borrarlo, pero no me acordaba que dice. Bueno, ahora vamos a ver la clasificación antigua. ¿Es importante conocerlo? Claro que sí es importante conocerlo. ¿Era para borrarlo? Sí, era para borrarlo, pero como vemos ahora en los exámenes de MIS a nivel Acuña, tengo que colocarlo por si acaso me vayan a reclamar que no les puse, ¿no? Entonces ahí vemos, mira, que anteriormente la clasificación RIFLE, ¿qué era? 3 criterios, ¿no? Mira tú, para el riesgo era aumento de la creatinina por 1.5 de valor basal, para eso debería tener el valor basal, con una disminución del filtrado glomerular más del 25%. Y la disminución de la orina a 0.5 mililitros kilo-hora en 6 horas. Para, por ejemplo, una injuria, ¿qué me decía? Incremento de la creatinina por 2, si son por 2 por encima del valor basal, o una disminución del filtrado glomerular por debajo del 50%, o ya no 6 horas como en el primer estadio que es el riesgo, sino por 12 horas. Y en el estadio 3, o falla ya establecida, lo que antes se llamaba falla renal o injuria renal aguda establecida, ya tendríamos con el filtrado glomerular menos del 75%, el incremento de la creatinina sérica por 3, o cuando la creatinina sérica esté más de 4 miligramos por decilitro. A su vez, la producción de orina ya está en anuria, ¿no? Menos de 0.3 mililitros kilo-hora por más de 24 horas. Y enfermedad renal crónica, cuando ya se la enfermedad renal crónica cuando es por más de 3 meses, y es la lesión renal persistente por más de 4 semanas. Bueno, eso ya solamente para que ustedes lo conozcan, no creo que venga en el examen, ¿ya? ¿Cuál sí puede venir? Acá está. Estas dos, ¿no? La clasificación aquí y la clasificación de las vías cardíacas. Como tú ves, mira, se parecen, ¿no? Mira, aquí en grado 1, ¿no? Por 1.5, grado 2 por 2, grado 3 por 3, facilito, ¿no? Y las guías que digo, básicamente lo mismo, porque grado 1 es de 1.5 a 1.9, grado 2 de 2 a 2.8 y grado 3 cuando hay más de 4 miligramos por decilitro o cuando tiene necesidad de terapia de reemplazo renal. ¿Cuándo sucede eso? Cuando hay una emergencia dialítica, en caso de síndrome urémico descompensado, por ejemplo, encefalopatía urémica, por ejemplo, pericarditis urémica, por ejemplo, gastropatía urémica provocado por una hemorragia digestiva alta, o mejor dicho, manifestado por hemorragia digestiva alta o baja, hipercalemia, trastorno ácido-base, acidosis metabólica severa, que no requiere tratamiento médico. Repito, hipercalemia con cambios en electrocardiográficos, como por ejemplo las famosas ondas T picudas, el ensanchamiento del QRS, la prolongación del segmento PR, y en casos graves, severos, las arritmias cardíacas, más frecuentemente la bradicardia, que puede llegar incluso hasta la parada cardíaca. Y hasta esas no las sacas ni con el RCT, ni con las paletas, como en las series médicas, no se puede. Más que con la diálisis, pues muy bien, doctor, entonces, ¿cuál me tengo que aprender sí o sí? Aquí y Caligo, ¿no? Tienes que aprender sí, porque aquí más que todo, sí, porque es mucho más fácil. Estadio 1 por 1.5, estadio 2 por 2, estadio
estadio 3 por 3. Cambio en la diuresis. Estadio 1, menos de 0.5 en 6 horas. 2, menos de 0.5 en 12 horas. Estadio 3, menos de 0.3 en 24 horas. Facilito. Facilito. Ahora bien, ¿qué pasaría si, si yo te digo que me clasifiques a este paciente? Tengo un paciente con una creatinina sérica en 2.4, ¿sí? Mira, escucha, creatinina sérica en 2.4 y la diuresis está en menos de 0.3 mililitros kilo hora. ¿Y cuál estaría? ¿Estaría 1, 2 o 3? 3 dice su compañero. ¿Quién dice más? ¿Quién dice menos? Ojo, la creatinina está en 2.4. ¿Tú dices? Por 2. ¿Qué más dice? 2. ¿Alguien más? ¿Otra? 2. ¿Alguien más? 3. Sus dos compañeros tienen razón. Y es que el mayor signo me da la gravedad. O sea, mejor dicho, si yo tengo anuria en el paciente, ¿qué quiere decir? ¿Qué te comienza diciendo en la clase? Que la creatinina es un mal marcador renal. Por lo tanto, que solamente se eleva cuando deteriora el 50% de la función renal. Por lo tanto, ese 2.4 es bamba, porque si yo le doy una orden a las 24 horas, me va a subir por lo menos a 3 o 4. Entonces, el mayor valor me da el criterio. Doctor, tengo un paciente que está orinando más de 0.5 mililitros kilo hora y tiene una creatinina de 3.4. ¿Cuál sería? ¿Qué grado? 3, claro. ¿Por qué? Porque la creatinina es la que está peor, ¿cierto? Porque ya les había mencionado al inicio de clase que la diuresis puede disminuir o no puede disminuir necesariamente. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Este es el dibujito de la primera clase que ya les expliqué. Sorbito de manga. Muy bien, tenemos entonces el fracaso renal agudo, tenemos prerenal, renal y porrenal. ¿Sí? Ya les expliqué que este BCE significa disminución de volumen circulante efectivo absoluto, disminución de volumen circulante efectivo relativo y percusión. Acuérdese bien, disminución de volumen circulante efectivo absoluto. Imagínate que esto sea el vaso. Absoluto es todo lo que modifique dentro del vaso, como por ejemplo hemorragias, como por ejemplo pérdidas de volumen. Y disminución de volumen circulante efectivo relativo es todo lo que rodea, o sea, la captura del tercer espacio, como por ejemplo síndrome nefrótico, insuficiencias cardíacas, derrame pleural, hepatopatías. Y la hipopercusión es toda situación clínica que me haga que disminuya el flujo sanguíneo renal. Uno de ellos es la sepsis. Muy bien. Entonces vamos a ver acá ejemplos. Mira tú. Disminución de volumen extracelular efectivo, pérdidas renales, por ejemplo, por hemorragias, por vómitos, diarreas, quemaduras, laxantes, diurético también. ¿Te acuerdas que te dije en la primera clase que si tú das diuréticos tienes que fijarte bien cuántas es la dosis y cuántos son los días que tú vas a dar ese diurético? Por redistribución, que es la disminución del volumen circulante efectivo relativo. Mira tú, hepatopatías, síndrome nefrótico, percusión, las pancreatitis, mira, ahí estaba, ¿no? Más de 15 litros de depresión de volumen en el caso de pancreatitis aguda, ¿no? Peritonitis, malnutrición también. Disminución del gasto cardíaco, por ejemplo, el shock cardiogénico, neuropatías, IMAS, arritmias, insuficiencias cardíacas, entre otros. Por dilatación periférica, tenemos por vasoconstricción renal. ¿Quiénes están? Los inhibidores de la síntesis de la prostaglandina. ¿Quiénes son ellos? ¿Quién inhibe la síntesis de prostaglandina? Los AINES, perfectos, ¿no? Por ejemplo, tenemos sepsis, síndrome renal, hipercalcemia. Mira, puede venir una pregunta, ¿no? Dentro de la etiología prerenal son aquellos encargados de la producción. Sería paciente de tantos años de edad con agudia tal y creatinina tal. Es causa de injuria renal aguda prerenal por dilatación de la arteriola eferente. ¿Quiénes están? Los inhibidores de la enzima convertida de angiotensina y los inhibidores, los antagonistas de los receptores de angiotensina. O sea, en pocas palabras, los YECA y los ARA2. ¿Qué quiere decir entonces?
que el mecanismo productor de injuria renal aguda de estos YECA y ARA2 es por vasodilatación de la arteriola eferente. ¿Sí? Se ubica por el arteriola eferente, ¿no? Arteriola aferente, corpúsculo renal y arteriola eferente. ¿Sí? Entonces, vasoconstricción, acá. Vasodilatación, ¿ya? Muy bien. Es fisiología, no creo que es. No creo que se haya olvidado. Etiología renal, como ya habían visto en su cuadrito, vasculares pueden ser, por ejemplo, la vasculitis, ¿sí? De pequeños o medianos vasos, puede haber también síndrome hemolítico, púrpura trombótica trombocitopénica, puede haber población intravascular diseminada, entre otros, ¿no? Pueden ser de causas glomerulares, mira tú, las causas glomerulares, ¿quiénes son? Las glomerulopatías que conocemos, membranosa, cambios mínimos, focal y cementaria, membrana proliferativa, postestreptocócicos o posthiperiosos. ¿Qué más podemos ver? Afectación de los túbulos, una necrosis tubular aguda. Recuerda tú que la necrosis tubular aguda puede ser isquémica, no es más que la traducción de la renal que no ha sido bien tratada, y puede ser tóxica, ¿no? Y los tóxicos pueden ser endógenos o pueden ser exógenos, como habíamos estado hablando. Y puede haber daño intersticial, daño del intersticio que provoca una nefritis tubular aguda. Creo que en la primera clase te mostré una imagen de un paciente que tenía intoxicación por IOS, o sea, por la proteína que ocasionó una hematuria. También podría ocasionar una nefritis tubular-intersticial y necesita incluso diálisis ese paciente, ¿no? ¿Quiénes más, doctor? Otros, casi el 70% de los AINES, ¿no? Bien. Y la postrenal es lo más facilito, ¿no? La postrenal, todo lo que está desde la perirenal hacia abajo. Imagínate, ¿no? Perirenal hacia abajo. ¿Cómo sería? Perirenal, ureter, vejiga, próstata, uretra, ¿no? Entonces arriba, ¿qué sería? Pelvis, un tumor en la perirenal, un tumor vesical, ¿qué más? Una HPP, una neoplasia de próstata, cálculos pueden ser, una neoplasia ginecológica de cervix, una neoplasia colónica que está atrás pero puede infiltrar, entre otros, ¿no? Fibrosis, ¿no? Traumática también, de repente tú eres ginecólogo y te llevas la vejiga, te coses ahí, le dejas un ambiente de vejiga, podría provocar, ¿no? Iatrogénica por fármaco. Mira, tuberculosis, riñón mástic, ¿no? Riñón mástic, hace una fibrosis, puede provocar también obstrucción. Y llegamos al temito de los biomarcadores. En los biomarcadores puedo tener tanto biomarcadores que puedo dosar en la orina como en el plasma, ¿no? En el nivel séptico. En el plasma, mira acá. Hay los marcadores, cada uno de los biomarcadores lo voy a clasificar en tres grandes grupos. Uno que son los marcadores de estrés renal, de daño renal y de funcionalidad, ¿no? Cuando hablo de marcadores de plasma, mira, por ejemplo, de marcadores de daño renal, tenemos la hepcidina, tenemos la lipocalina gelatinasa asociada, la lipocalina asociada a la gelatinasa de los neutrófilos, tenemos el factor de crecimiento del hepatocito, esos los marcan daño renal. Y los que marcan funcionalidad, las cistatinas, lo que te mencionaba, ¿no? A nivel plasmático. En nivel urinario, ¿quiénes tenemos? Mira, los de estrés, por ejemplo, el factor de crecimiento parecido a la proteína, parecido a la insulina, ¿no? ¿Qué más tenemos? La proteínasa 2, que son de estrés renal, a los que son de daño renal, ¿quiénes tenemos? A la interleucina 18, a la hepcidina, al KIM1, o sea, a molécula de injuria o de daño renal tipo 1, ¿no? ¿Qué más tenemos? Volvemos a tener a la lipocaína asociada a la gelatinasa de los neutrófilos, entre otros. Mira tú, por ejemplo, te puedo preguntar acá cuáles corresponden a daño renal, cuáles marcadores me corresponden a daño renal, pero que se pueden dosar en el plasma, ¿no? Mira, te puedo colocar esos cuatro y te puedo colocar un marcador funcional para que tú coloques esa respuesta. ¿Ya? Por favor, tienes que revisar. Y lo que habíamos dicho en cuanto a la clínica, vuelvo a repetir, donde hay agua, hay urea. Entonces, repite para que se te quede aquí. Si en el cerebro hay agua, hay urea.
Si hay urea elevada, tengo que ver si es que hay una encefalopatía urémica, que se traduce en trastorno del sensorio, somnolencia, estupor, coma, convulsiones. ¿Qué más? A nivel cardíaco, pericarditis urémica. A nivel pulmonar, si hay disminución del flujo urinario, puedo experimentar edema agudo pulmonar o incluso congestión pulmonar. A nivel del hígado puede haber disfunción hepática, puede haber alteraciones de la formación de las proteínas, puedo a nivel gastrointestinal disminuir lo que es la microbiota intestinal, originando pues náuseas, vómitos, ¿no? A nivel óseo, que por ejemplo dije al inicio, mira, también puede haber, ¿no?, esta inflamación, ¿no? Puede provocar alteraciones óseas en el paciente. Acá nos dice la relación entre el estado de gravedad y la supervivencia del ARC. Como tú ves en la línea morada, dice en un estadio 3 de injuria renal aguda, mira, tiene menor supervivencia. Mira tú, casi entre el 40 y el 60%. A diferencia de los hospitalizados del estadio 1, mira, está en el verde, tiene mayor supervivencia, ¿ya? En cuanto al riesgo hospitalario. Y esto es lo que yo necesito que tú aprendas. Esta diapositiva lo voy a seguir colocando año tras año porque es la única que, para mi parecer, puede orientarte a ti a hacer un correcto diagnóstico. Para hacer un correcto diagnóstico yo tengo que ver 4 criterios o 4 diagnósticos, 4 criterios diagnósticos. El diagnóstico sindrómico, el diagnóstico funcional, fisiopatológico y el diagnóstico etiológico. Mira, ojo que está en mi cerca, acaba el ejemplo. Paciente mujer de 65 años de edad, diabético controlada, hipertensa controlada, urea en 25, creatinina en 0.6. Refiere que hace 10 días presenta sintomatología irritativa funcional, o sea, disuria, polaquiuria, edema vesical, PPL positivo si tú quieres, o puntos renal-laterales o dolor suprapúbico positivo. Acude a la posta, una vez está el médico serumista de la poderosísima Universidad Señor de Zipán, en la cual muy acertadamente le manda a sacar un examen de orina porque está pensando en una infección. Llega con sus resultados, el examen de orina, y muestra que la orina está un tanto sedimentosa, un tanto no hay hematuria, no hay presencia de coágulos, el pH está en 6.5, la cual está dentro de la normalidad porque de 6 a 7 es normal. Muestra también en la tira en la densidad urinaria muestra 1025, la cual está completamente normal, porque la densidad urinaria normal es de 1010 a 1030. Más de 1030 involucra que está concentrada esa densidad por posible episodio de deshidratación. Menos de 1010 podría implicar una pérdida de la capacidad depurativa, ¿no? Muy bien, pero está en 1025, está completamente normal. Luego se pasa el poderosísimo serumista de la Universidad de Zipán a ver la tira reactiva, en la cual ve hematíes negativos, ve hemoglobina negativo, proteínas negativo, ¿no? Pero se percata que hay nitritos y esteriasa positiva. Eso le da al serumista un porcentaje de un 70-80% de que sí sea realmente una infección del tracto urinario. Cuando va a recibir el sedimento urinario, se percata que hay más de 100 más de 100 leucocitos por capa, confirmándose su infección del tracto urinario, al menos hasta ese momento. Muy acertadamente, el serumista manda a sacar un cultivo porque su profesor de nefrología, el poderosísimo Jaime Calderón, le dijo que el gol estándar tiene que ser urocultivo, ¿cierto? Entonces, muy exactamente, señora, tiene que sacarse el cultivo y el urocultivo le sale positivo para la bacteria más común de infección urinaria llamada Escherichia. Bien, hasta ahí todo correcto. Le da tratamiento antibiótico y se percata que a los 3 días posteriores al inicio del antibiótico tiene una urea en 45,
de 25 a 45, todavía ronda la normalidad, pero la creatinina, ¿de cuánto dije? 0.6, 0.5 ha subido a 1.45. Entonces ahí dices, oh, ¿y ahora qué hago? Voy a llamar al doctor Calderón, está apagado su teléfono, está en la ventana. Comienzas tú a recordar tu cuadrito. Sindrómico, tengo que ver si es agudo o es crónico. Díganme, ¿fue? Agudo. Funcional, ¿cuánto se ha deteriorado la función renal? Según aquí, grado 1, grado 2 o grado 3. Grado 2. 1.45. 1. Grado 1. Grado 1. Fisiopatológico, establecer si es prerenal, renal u obstructivo. ¿Es? Prerrenal. Porque, a ver, ¿he hablado de obstrucción? No, el plano por renal se va. He hablado que tiene vasculitis, que tiene lupus, que tiene una nefritis superficial, o que si el antibiótico fue más de lo que requirió. Estoy en un proceso de infección del tracto urinario cochichero. Etiológico, ¿qué lo ha producido? ¿Qué le ha producido esta infección aguda? La infección del tracto urinario por Escherichia coli. Entonces, ahora sí, vamos a decirlo, el diagnóstico con sus nombres y apellidos. Es una injuria renal aguda, prerrenal, aquí 1 por infección del tracto urinario provocado por Escherichia coli. ¿Ves? Nombres y apellidos. Entonces, cuando vaya, entonces cuando tu referencia lo hagas y solamente le pongas ira, a la ira que va a tener su ira, ¿qué es lo que tienes que colocar en tu referencia para que lo vean? La infección del tracto urinario sería por causa por renal. ¿Por renales? No. No, es que no se está. ¿Por qué sería por renal una ITU? Recuerden tú que las renales son obstructivos. O sea, cuando hablamos de procesos obstructivos, siempre hablamos de renal y el tratamiento que nosotros damos es la desobstrucción de la vía urinaria. ¿Sí? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, no sería por renal, porque la infección del tracto urinario no ocasiona ninguna obstrucción a nivel de la luz. ¿No? Por ejemplo, no hay nada en el renal, no hay nada en el uréter de giro. Ahora, que si el paciente de repente hubiese sido que tuviese cálculos urinarios, podría ahí sospechar entre una infección urinaria y también un cálculo que me haya establecido. Ahora bien, en ningún momento tampoco dije que hay una disminución del flujo urinario, que eso también me podría haber ayudado en decir, doctor, me parece que es doble, me parece que es prerrenal por la sepsis. Y también me parece que hay otro componente asociado de obstrucción, porque el flujo urinario usted nos dijo que estaba normal y ahorita le estoy diciendo que orina menos, ¿no? Ahora bien, el paciente no te va a venir exactamente con su pancarta que diga y tú por una sola cosa. Un paciente te va a venir multisistémico, se puede decir. Un paciente que tiene que venir diabético, hipertenso, mal controlado, que tiene un cálculo, que tiene una infección urinaria y aparte está con neumonía. Ahí ya nosotros empezamos a llamar injuria renal aguda multifactorial. Y es más, ese mismo paciente puede no haber estado comiendo 10 días. Multifactorial. Y comenzamos, ¿no? Injuria renal aguda multifactorial. A. Disminución del volumen circulante efectivo, 2 puntos, deshidratación severa. B. Renal o parenquimal por tal cosa, ¿no? Por proceso glomerular. Vamos a ver. C, proceso obstructivo, 2 puntos, cavitación renal. Y comenzamos así. Recuerda tú que los pacientes no te vienen con un solo, raras veces te vienen con un solo evento diagnóstico, te vienen con múltiples diagnósticos. Doctor, ¿está hablando de la mente? Doctor, ¿sería entonces por una hipotensión por sepsis o por una bacteriemia? Por la bacteriemia, claro, por sepsis. Recuerda tú que te dije que el cuadrito que era, ¿no? Sepsis, ¿qué hace la sepsis? Disminución del flujo sanguíneo renal, hipoxia tisular y al último disminución del filtrado glomerular que se expresa como purificación elevada. Doctor, y parece que en el caso del diagnóstico sería dependiente del paciente, ¿no? Si el paciente, por ejemplo, es con sonda permanente en la Foley o una sonda
una nélato, por ejemplo, contaminada, tendría que depender de esas situaciones o de esas circunstancias para hablar de los síndromes, ¿no? Claro, sí. Si yo tengo un paciente, vamos a imaginar, es frecuente en los pacientes que tienen dispositivos urológicos, en este caso una sonda Foley permanente o permanente, es una Foley permanente. Ahí clínicamente yo puedo evidenciar, ¿no? Si veo una orina sedimentosa es mucho más fácil, entonces le saco el examen de orina en ese momento. Pero para el tema de la diuresis, pues es mucho más fácil porque ya tengo la sonda urinaria y ya no hay pérdida en cuanto a la contabilización de la diuresis. Por eso nos peleamos con nuestras amigas las enfermeras que no me hacen bien el balance a veces, ¿no? ¿Por qué? Porque como orina en pañalito, más o menos pesa 300, ¿no? Y al final lo pesas en realidad pues es 400, ¿no? Entonces al final estamos tratando a un paciente con disminución de la orina, pero realmente no es. Si tengo la sonda urinaria, mucho mejor, tengo el valor exacto de la producción de la orina. Pero esa sonda urinaria con su, ¿no? Tiene que estar pues limpia, ¿no? Si está sedimentosa, muy sedimentosa, o hay piuria, evidente, tengo que llamar también con los urólogos para que puedan hacer un lavado de secar y con ello permitirme que ser arrojado fácilmente. No sé si. ¿Sí? Muy bien, entonces miren, ya saben, ¿eh? Sí. Pensé que me estaban hablando. Entonces, miren, ya saben cuán importante es acá para que tú puedas establecer el diagnóstico. ¿Ya? Por favor, el de lo importantísimo en la anamnesis. Si tú haces anamnesis y no haces, olvídate, no vas a poder diagnosticar. Si tú no llevaste bien tu semiología, no llevaste bien tu fisiopatía, tu semiología, olvídate, es hora oportuna que empieces a repasar un tema de neurología y un tema de semiología. Todo parte de la semiología. No vas a preguntarle a ese paciente, señor, ¿y tiene artralgias? Señor, ¿y alguna vez tiene alas de mariposa? ¿Se le cae el cabello? Como que muy alejado, ¿no? El paciente de todo el tiempo es como que me habla por mi lado, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la dieta? Venga, que todavía está bien. Cierto, yo tengo que anamnesis. Ahora, ¿qué pasaría si me viene pues una mujer de 35 años de edad, con abortos previos, y que me dice, se me cae el cabello, tengo artralgias, tengo mialgias, ¿no? Comienzo ya a investigar de acuerdo a lo que yo sospecho. Comienzo a decir, oye, ¿alguna vez te aparecieron como manchitas rojas cuando te expones al sol, cuando te expones al frío? Sí, doctor. ¿Los abortos que has tenido han sido provocados con mucho respeto o quizás no has podido? No, doctor, yo quiero tener, pero no puedo. Se ve, antes de las 12 semanas tengo abortos. Tienes artralgia, sí, por la mañana, pero conforme el día pasa ya como me pasan las horas, como que me recupero y al día siguiente vuelvo, ¿no? Me duelen las articulaciones, se me ha inflamado la sinovias, doctor. Entonces ya comienzas a hilar, ¿no? Tiene un paciente que tiene abortos previos, una mujer, 25 a 35 años de edad, tiene caída de cabello, o sea, alopecia, tiene artralgia, tiene mialgias, tiene, doctor, tengo heridas espumosas. Ya, espumosas. Entonces, tu anamnesis no va a ir enfocada a un AITU, no va a ir enfocado a un cálculo urinario, no va a ir enfocado a un proceso infeccioso. Tu diagnóstico va a ir enfocado a una enfermedad glomerular, ¿cierto? A una ira renal o parenquimal. En este caso puede ser pues, una nefropatía lúpica, ¿no? Manifestada por la afectación glomerular, ¿cierto? Entonces, la anamnesis es totalmente importantísima que ustedes hagan. Si no hacen anamnesis, olvídate. Vas a pedir 80.000 exámenes y no vas a llegar al diagnóstico. ¿Por qué? Porque el lupus, en los exámenes, sale todo negativo. Cantidemia, negativa, pero tiene toda la clínica de lupus. ¿Qué hacemos en la prueba? Hacemos una biopsia, vemos en un microscopio y diagnosticamos ahí. Pero tú no vas a tener esa oportunidad de hacer la biopsia. Vas a tener que mandar a mí, o a los psicólogos. ¿Entiendes? Por ejemplo, acá, investigar episodios de hipotensiones, ¿no? Doctor, yo me fui a rotar al almazón. ¿Usted rota con el almazón? ¿O quién rota con el almazón? ¿Quién rota con el poderosísimo doctor Juan Pablo Enojo? Entonces, cuando van al almazón, cuando me llevan al almazón, de repente, luego el doctor Juan Pablo le va a decir, ¿sabes qué? Vamos a poner un coli al frente nomás y luego le va a diarrea. Sí soy.
te va a dar una diarrea fortísima, ¿cierto? Episodio de hipotensión. Doctor, estaba comiendo, estuve ya en el segundo día de deposición de líquidos, me fui a votar con el doctor y me desmayé, y me tomaron la presión 7.4. No vas a pensar ahí en buscar una infección urinaria, ¿no? ¿Cierto? Entonces más o menos así va la cosa, ¿ya? Con el doctor Juan Pablo va a tener razón, ¿no? Con el doctor Juan Pablo lo conocemos desde primaria, hemos estudiado juntos primaria, hemos estudiado juntos secundaria, hemos estudiado juntos preuniversitaria, ingresamos entre los 10 primeros puestos en los dos, estudiamos en la misma universidad, somos nefrólogos los dos, no sé, ya soy casado con 2 hijas y no la pensaría doble. De broma, porque si no, luego, no, el doctor es, ¿cómo se habla? LGTBI, etc. Más. Por favor. Y hablo como coincidencia. Y en base, obviamente, a lo que tú estás buscando, es que tienes que pedir tus exámenes laboratoriales, ¿cierto? Si estás buscando un hito, tienes que pedir un examen de orina y oro cultivo. Si estás buscando una enfermedad glomerular, vas a buscar esa enfermedad glomerular. Vamos a imaginar que sea una membranosa. Ahí vas a buscar un anti-PL2LA, ¿cierto? Si estás buscando una vasculitis, le vas a pedir un ANCA, un ANCA-B o un ANCA-C. Si estás buscando de repente una diabetes, le vas a pedir, ¿no? Insulina, tolerancia a la glucosa, o le vas a pedir hemoglobina glicosilada o glucosa, ¿no? Y si ya no sabes, le has dado todo y no sabes, y dices, doctor, me doy, me rindo, no sé qué hacer, otra vez te digo, la biopsia podría ser de gran ayuda y a veces sirve como último medida para que puedas ver. ¿Ya? Los índices urinarios, hay que recordar el FENA, que es la fracción de excreción de sodio, de lo que siempre preguntan en los exámenes, ¿sí? Cuando es menor de 1 es prerrenal y mayor de 1 es una necrosis tubular aguda, excepto en cuando la necrosis tubular aguda es por contractos o por pigmentos y puede ser menor que 1. El renal se calcula con el sodio urinario por la creatinina plasmática entre el sodio plasmático por la creatinina urinaria positiva. ¿Ya? Eso está ahí en su diapositiva. Bueno, las complicaciones son las que ya te había mencionado, ¿cierto? Ya te había mencionado. El tratamiento, doctor, ¿cómo trato un injuria renal aguda? ¿Cuál es el medicamento? ¿Cuál es la ampollita que me va a servir a mí para que este riñoncito no se siga dañando? Pues no la hay, fíjate. No, paracetamol, no la hay. ¿Qué tengo que hacer? Tratar la causa subyacente. Si yo no trato mi ITU, si yo no trato mi enfermedad glomerular, si yo no trato la radiomielitis, si yo no ajusto mis antibióticos, si yo no evito dar nefrotóxicos, si yo no saco ese cálculo que está obstruyendo, si yo no opero esa circunstancia que está obstruyendo, lamentablemente voy a cronificar esa injuria renal. Tengo que tratar la causa subyacente. Obviamente aparecen sintomatología que había mencionado que sí tengo que tratarla, como por ejemplo mantener una hidratación adecuada en caso de depresión de volumen, trastornos hidroelectrolíticos en el caso de hipernatremia o de hiponatremia o de hipercalemia, trastorno ácido base, lo más común es la acidosis metabólica, ovulación, manejo de la uremia, de la sintomatología urémica, doctor, mucha náusea, mucho vómito. ¿Qué hago? Glimetinato, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Manejo nutricional, pacientes no comen, tengo que darle un consejo nutricional adecuado y prevenir las complicaciones de eso. Ya había dicho la primera causa es, el primer paso es determinar la causa, luego mantener un estado de volumen adecuado. Es malo la deshidratación y también es malo la sobrehidratación. Por eso actualmente ya se emplean otras medidas. Nosotros, por ejemplo, ya nos estamos quedando a la antigua, ¿no? En ver el balance. No sé qué dice el balance. Bueno, sí nos dice el balance, pero hay nuevos métodos que permiten valorar si un paciente está sobrehidratado o está deshidratado. Y uno de ellos es la utilización de la ecografía, lo que se llama el point of care ultrasonógrafo, ¿cierto? El POCUS que se llama, ¿no? Entonces nosotros nos hemos puesto la pila con los nefrólogos que somos más jóvenes, ya me conté, jóvenes, ¿no? Con los nefrólogos jóvenes del hospital regional, en armar nuestro
nuestro pocus chiclayano, ¿no? Entonces estamos nosotros exponiendo nosotros mismos, mira tú, nosotros mismos nos damos un tema y vamos exponiendo, y uno de esos temas es la valoración de la hidratación mediante la ultrasonografía, mediante distintas formas de medición de la vena cava superior, una de ellas, ¿no? Mira tú. Entonces ahora ya no solamente nos quedamos en de que ir a relegar con la enfermera, ¿cómo está tu balance? No, has hecho mal tu balance. Ah, no, ya no. Ahora se trata de tú mismo agarrar tu ecógrafo, que puedes comprarlo incluso hasta portátil, ¿sí? Tú que puedes pagar 8.000 soles el ciclo, fácilmente puedes comprarte un ecógrafo en un ciclo. Ahora procura no jalar, porque ahí sí no te lo vas a pagar. Entonces lo conectas a tu tablet que tienes por ahí, Mago, no sé qué tiene ahí. Tu tablet casi de 16 pulgadas, por ejemplo, casi un televisor hasta ahí vieja. Sí, yo tengo televisor casi. Ahí tú me estás grabando, ¿no? Borra ahí sus roseritas después, ¿no? No quiero que me mote. Entonces, lo conectas a tu tablet, a tu celular inteligente y vas haciendo tus mediciones. Te permite valorar muchas cosas, te permite valorar procesos obstructivos. Doctor, disminuyó mi diuresis abrupta desde ayer, doctor, no puedo orinar nada. Me han intentado colocar sonda y pasa, pero a las justas orino, así, ven para acá. Mi tablet, conecto mi ultrasonógrafo con mi ultrasonido portátil, hago ecografía de la vía urinaria. Te vas, mira, el cálculo está en la unión entre vejiga y uretra. Tiene que hacer derivación urgente, puede ser calle vesical o el urólogo entre con endoscopio y saque. Mira tú, soluciones el problema. Doctor, tengo enfermedad renal crónica, pero estoy hinchado, pero tomo furosemida y me da calambres, que por acá no sé si verdaderamente es hinchazón o qué. A ver, valoración abdominal, vena cava superior, vena cava inferior, vemos acá, a ver, sí, tienes volumen extra. O doctor, ¿sabe qué? Este paciente está muy seco, con cosas orales, ¿tendrá deshidratación? Muy bien, colocas tu ultrasonografía, haces y vemos ahí una depresión. Mira tú. Entonces ya te permite, y a es oportuno que ustedes también, acabando su carrera, empiecen a utilizar estos mecanismos que actualmente tenemos. No para que hagan, por favor, ecografía renal, ecografía abdominal, ¿no? CMP y abajo médico ecografista, eso no. Para que ustedes puedan, en su práctica hospitalaria, en su práctica diaria, puedan salvar en ese mismo momento y luego derivar al especialista adecuado. No voy a hacer un poco más ustedes que quieren hacer ecografía, con muchos respetos es que hay algunos porque algunos tienen su salud especial. Muy bien, ¿qué más tenemos? Miren, bueno, todo, se repite todo lo que estaba hablando, ¿no? Episodio de hipotensión, puede haber taquicardia, hipoperfusión tisular o liguria provocado por hipovolemia. Y cuando más bien tengo hipervolemia, ¿qué hago? Hipertensión arterial, aparición de edemas, congestión pulmonar, edema agudo pulmonar y igual menor a la oxigenación, que incluso a veces es necesario, hay una alteración BQ, ¿cierto? La alteración BQ a nivel respiratorio provoca incluso que podamos utilizar una ventilación. ¿Qué más tenemos acá? Siempre tener una presión arterial media mayor a 65, ¿sí? Es oportuno. Primero, el primer fármaco que yo utilizo para episodios de deshidratación es la solución salina al 0.9%, excepto que tenga hipernatremia, ya sería medio normal. Y si no logro corregir con esos tipos de soluciones, ya tendríamos que utilizar fármacos vasopresores como la noradrenalina, ¿cierto? También la angiotensina 2 puede tener algunas ventajas en las cuales tiene deficiencia de la angiotensina y corticosteroides cuando tenemos pacientes que tienen shock sépticos, ¿no? Y que sea difícil elevar la presión arterial media. Obviamente evitar los fármacos nefrotóxicos o ajustarlos de acuerdo a su tasa de filtrado glomerular. Y acá me dicen, pues, qué debo hacer cuando está en riesgo, cuando el estadio está 1, cuando el estadio está 2 y cuando el estadio está 3, ¿no? Estadio 1, por ejemplo, discontinuar los agentes nefrotóxicos. ¿Qué más? Valorar el estado de perfusión, ¿no? Y el estado de volemia. ¿Qué más? Monitorizar digamos que la funcionalidad de la hemodinámica. ¿Qué más? Valorar el nivel de urea y creatinina y el tubo urinario. ¿Qué más? Evitar la hiperglicemia y considerar si es que son necesarios o no los procedimientos urológicos, ¿no? Eso se mantiene hasta el estadio 2. Ya cuando en el estadio 3, de repente, posiblemente podemos utilizar un catéter subclavio para una buena hidratación y si es que no se corrige, un catéter venoso central para terapia
lítica, ¿no? La mortalidad, ya había mencionado al inicio de la exposición, y la terapia de reemplazo renal. Acá hay ciertas controversias, ¿no? En cuanto al estadio, hay un estudio que dice inicio temprano versus inicio tardío de terapia de reemplazo renal. Algunos apoyan al inicio temprano, o sea, mientras más rápido actuemos, ellos dicen que va a ser mejor digamos que la resolución de los problemas de salud del paciente, y otros dicen que mientras esperamos más, quizás no utilicemos la terapia de reemplazo renal, que involucra algunos riesgos, ¿no? Como por ejemplo el riesgo de sangrado, el riesgo de colocar el catéter en la arteria, el riesgo de provocar hemotoras, entre otros. Realmente no ha demostrado ni uno ni lo otro disminuir la mortalidad. O sea, fácilmente puedo esperar, como que puedo entrar muy tempranamente, igual la mortalidad sigue siendo la misma. Lo que habíamos dicho. Y esto es importantísimo, que también lo saqué del Scopus, ¿exacto? Scopus, ¿sí? Las recomendaciones que nos dan para cuando nos refieres a este humilde servidor, a nefrólogo, cuando digamos que necesita pues, un diagnóstico en caso de vasculitis, ¿no? De glomerulonefritis, cuando no está claro la causa de injuria renal aguda, cuando hay una respuesta inadecuada en el tratamiento, cuando hay complicaciones de injuria renal aguda, cuando está en estadio 3 de enfermedad, obviamente en grado 3, la creatinina está más de 4, tengo que referir al nefrólogo para poder ver si es que necesita una ayuda en ese momento instantáneo con terapia relacional o con algunos fármacos que nosotros utilizamos. Paciente trasplantado y que tenga elevación de la creatinina, o sea, un renal aguda en un contexto de un paciente trasplantado. O aquel pacientito que ya tenga cierto compromiso renal, estadio 3, 4, 5, y que esté presentando una elevación aguda de la urea y la creatinina. El pronóstico, obviamente, la edad avanzada es mal pronóstico, situaciones clínicas como hipotensiones persistentes, coma, no necesidad de diálisis, ictericia persistente, sepsis persistente, también son compromisos, tienen mal pronóstico. En lugar de las heridas, quemaduras de más del 80%, mortalidad más del 90%, nefrotoxicidad o precocidad en el tratamiento, ¿no? Son algunos pronósticos, situaciones que debemos de evaluar para el pronóstico de la vida. Y bueno, esta frasecita, estudiar medicina es lo más parecido al amor, ¿cierto? Sufres y sufres, pero lamentablemente jamás quieres dejar. Les dejo mi bendición.